Lo que estamos presenciando en este preciso momento no es simplemente otra confrontación diplomática más, es la manifestación visible de un cambio tectónico en el orden mundial que hemos conocido durante las últimas 8 décadas. Mientras Trump dirige sus amenazas hacia México, algo extraordinario está ocurriendo. Cuba, China y Colombia han levantado su voz en un rechazo coordinado que revela fisuras profundas en la hegemonía estadounidense. Esta no es retórica vacía. Estamos viendo cómo naciones que históricamente han navegado bajo la sombra del poder estadounidense ahora se atreven a articular resistencia abierta. ¿Por qué ahora? Porque el mundo ha cambiado. La arquitectura económica global se está redistribuyendo. Los BRICS representan hoy más del 35% del PIB mundial, superando al G7. Las rutas comerciales están siendo rediseñadas, evitando el dólar como moneda de intercambio. Y lo más revelador, América Latina, ese patio trasero que Washington daba por sentado, está encontrando su propia voz geopolítica. Lo que Trump llama amenazas son en realidad síntomas de un imperio que siente cómo el suelo se mueve bajo sus pies. Y la respuesta coordinada de estas naciones no es coincidencia, es evidencia de nuevas alianzas que están redefiniendo quién tiene poder real en el siglo XXI. Permítanme explicarles exactamente qué está sucediendo aquí, porque los medios convencionales no van a contarles esta historia completa. Cuando Trump dirige sus amenazas hacia México, lo que realmente estamos viendo es el último intento de un imperio en decline de mantener su control sobre una región que ya no puede dominar de la manera que lo hizo durante el siglo XX. Y la respuesta de Cuba, China y Colombia no es un conjunto aleatorio de declaraciones diplomáticas. Es una señal coordinada que nos dice que el tablero geopolítico mundial ha cambiado fundamentalmente y que las reglas del juego que Estados Unidos escribió después de la Segunda Guerra Mundial ya no se aplican de la misma manera. Vamos a empezar por entender qué hay realmente detrás de estas amenazas de Trump hacia México. En la superficie, él habla de inmigración, habla de drogas, habla de aranceles y comercio, pero lo que realmente está en juego es algo mucho más profundo. México se ha estado moviendo estratégicamente hacia una posición de mayor independencia económica durante los últimos años. Han estado diversificando sus relaciones comerciales, han estado fortaleciendo lazos con países fuera de la órbita tradicional estadounidense. Y lo más importante, han estado participando activamente en conversaciones sobre alternativas al sistema financiero dominado por el dólar. Esto es lo que realmente molesta a Washington. No es la inmigración, no son las drogas, es el hecho de que México, ese vecino que Estados Unidos siempre consideró como un socio subordinado, garantizado, está comenzando a actuar con autonomía real. Ahora hablemos de Cuba y China. Cuando Cuba defiende públicamente a México, no es solo retórica antiimperialista. Habla desde 6 décadas de bloqueo estadounidense, desde la experiencia de haber construido resiliencia y alternativas en comercio, medicina, educación y relaciones internacionales. Otros países en América Latina ven que es posible resistir, mantener la soberanía y construir caminos propios. China, en cambio, representa un cambio estratégico profundo. Como segunda economía global y mayor socio comercial de más de 120 países, incluyendo la mayoría de América Latina, ofrece inversión, comercio e infraestructura sin las condiciones políticas de Washington. Sus enormes proyectos en infraestructura, energía y agricultura han dado a los países latinoamericanos opciones reales, alterando el balance de poder y permitiendo que ya no estén obligados a aceptar las imposiciones estadounidenses. Y luego está Colombia, y esto es particularmente fascinante.
Colombia ha sido tradicionalmente el aliado más cercano de Estados Unidos en América del Sur. Durante décadas, Colombia fue el punto de apoyo de la política estadounidense en la región. Bases militares estadounidenses, asistencia militar masiva, colaboración en la guerra contra las drogas, alineación casi total en política exterior. Pero algo ha cambiado en Colombia. El gobierno actual de Gustavo Petro representa un giro político significativo. Petro, quien fue guerrillero en su juventud, ha estado implementando políticas que desafían directamente el modelo neoliberal que Estados Unidos ha promovido en la región. Y cuando Colombia sale públicamente a criticar las amenazas estadounidenses contra México, esto no es un detalle menor. Esto es evidencia de que incluso los aliados tradicionales más firmes de Estados Unidos en la región están recalibrando sus posiciones. Lo que todos estos eventos nos están mostrando es el fin de lo que se llamaba la doctrina Monroe. Ustedes probablemente recuerdan de sus clases de historia que en 1823 el presidente James Monroe declaró que el hemisferio occidental era esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, que las potencias europeas debían mantenerse fuera. Esa doctrina se extendió y evolucionó a lo largo de los siglos XIX y XX para justificar incontables intervenciones estadounidenses en América Latina, golpes de Estado, invasiones, bloqueos económicos, financiamiento de grupos paramilitares, todo bajo la premisa de que Estados Unidos tenía derecho especial de controlar lo que sucedía en su vecindario. Pero esa era se está terminando, y no se está terminando porque Estados Unidos haya tenido un cambio de corazón moral. Se está terminando porque Estados Unidos ya no tiene el poder unilateral para imponer esa doctrina. Consideremos los números económicos reales. En el año 2000, Estados Unidos representaba aproximadamente el 32% del PIB mundial. Hoy representa alrededor del 24%. China en el año 2000 representaba aproximadamente el 4% del PIB mundial. Hoy representa aproximadamente el 18%. La Unión Europea, que en muchos temas comerciales y económicos actúa como bloque, representa otro 15%. Los países BRICS en conjunto, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más los nuevos miembros que se han unido recientemente, representan más del 35% del PIB mundial. Estos no son cambios marginales, estos son cambios tectónicos en la distribución del poder económico global. Y el poder económico siempre se traduce eventualmente en poder político. Siempre. Esta es una de las lecciones más básicas de la historia. Cuando Estados Unidos se convirtió en la potencia económica dominante a principios del siglo XX, eventualmente eso se tradujo en dominación política después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando Gran Bretaña era la potencia económica dominante en el siglo XIX, su libra esterlina era la moneda de reserva mundial y su armada controlaba los mares. El poder económico crea poder político. Y lo que estamos viendo ahora es la redistribución de ese poder económico, lo cual inevitablemente llevará a una redistribución del poder político. Las amenazas de Trump hacia México deben entenderse en este contexto. No son simplemente caprichos de un político controversial, son el reflejo de una ansiedad más profunda en el establecimiento estadounidense sobre la pérdida de control. Piensen en lo que México representa geográficamente y económicamente para Estados Unidos. Es la frontera terrestre más grande entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Es un socio comercial masivo, el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos después de Canadá y China. Es una fuente importante de energía, de mano de obra, de productos manufacturados. Y quizás lo más importante desde la perspectiva de Washington,
ha sido históricamente un país que se mantenía dentro de la órbita estadounidense, que no desafiaba fundamentalmente el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio. Pero ahora México está explorando otras opciones, está fortaleciendo relaciones con China, con Rusia, con otros países BRICS, está participando en discusiones sobre monedas alternativas para el comercio internacional, está desarrollando su propia industria de semiconductores y tecnología. Está tratando de posicionarse no como un subordinado de Estados Unidos, sino como un actor independiente con sus propios intereses y su propia visión. Y esto, desde la perspectiva de Washington, es intolerable. De ahí las amenazas, los aranceles, la presión económica, el lenguaje agresivo. Pero aquí está lo fascinante. Estas amenazas ya no funcionan como solían funcionar. En décadas anteriores, cuando Estados Unidos amenazaba a un país latinoamericano, ese país realmente no tenía muchas opciones. Podía someterse a las demandas estadounidenses o podía enfrentar aislamiento económico devastador. Pero ahora, cuando Estados Unidos amenaza a México, México puede hacer llamadas telefónicas a Beijing, puede explorar acuerdos comerciales alternativos, puede buscar inversión de otros lugares. Las amenazas estadounidenses han perdido mucho de su potencia porque el mundo ha cambiado. Y esto nos lleva a un punto crucial sobre la naturaleza cambiante del poder imperial. Los imperios no caen generalmente por colapso súbito, caen por erosión gradual de su capacidad de imponer su voluntad. El Imperio Romano no cayó en un día. Fue un proceso de siglos donde gradualmente las provincias dejaron de obedecer, los tributos dejaron de llegar, las fronteras se hicieron imposibles de defender. El Imperio Británico no terminó con una rendición formal, terminó con una serie de movimientos de independencia que hicieron cada vez más costoso e insostenible mantener el control. Y lo que estamos viendo ahora con el Imperio estadounidense es exactamente ese proceso de erosión gradual. Las señales están por todas partes si sabemos dónde mirar. Arabia Saudita, aliado estadounidense de décadas, está ahora aceptando pago en yuanes por petróleo, no solo en dólares. Brasil y Argentina están explorando una moneda común que evitaría el dólar en el comercio entre ellos. India está comprando petróleo ruso en rupias, no en dólares. Turquía, miembro de la OTAN, está comprando sistemas de defensa de Rusia. Los Emiratos Árabes Unidos se han unido a los BRICS. Cada uno de estos movimientos individualmente podría parecer menor, pero colectivamente representan un patrón claro. El mundo se está desdolarizando, se está desamericanizando, se está moviendo hacia un sistema multipolar. Y América Latina está en el centro de esta transformación. La región tiene recursos naturales masivos que el mundo necesita: litio para baterías, cobre para infraestructura eléctrica, tierras raras para tecnología, vastas extensiones de tierra cultivable, enormes reservas de agua dulce. En un mundo cada vez más enfocado en la transición energética y la seguridad alimentaria, América Latina tiene exactamente lo que todos necesitan, y esto le da a la región una palanca geopolítica que no ha tenido en mucho tiempo. México específicamente se encuentra en una posición única. Su proximidad geográfica a Estados Unidos es tanto una ventaja como una complicación. Por un lado, significa que el comercio con Estados Unidos siempre será importante. Por otro lado, significa que Estados Unidos siempre intentará ejercer influencia excesiva. Pero lo que está cambiando es que México ahora tiene la capacidad de balancear esa influencia estadounidense con relaciones alternativas. Puede usar a China como contrapeso, puede usar a Europa como contrapeso, puede trabajar con otros países latinoamericanos para crear bloques regionales que negocien colectivamente.
Y esto es exactamente lo que aterroriza al establecimiento en Washington. No es que México se esté volviendo antiestadounidense, es que México se está volviendo independiente. Hay una diferencia enorme. Un país antiestadounidense es predecible. Puedes enmarcarlo como enemigo, puedes usar eso para justificar presión y sanciones. Pero un país independiente que simplemente persigue sus propios intereses, que mantiene relaciones con Estados Unidos, pero no se subordina completamente, eso es mucho más difícil de manejar para un imperio acostumbrado a la obediencia. Volvamos por un momento a China y su papel en todo esto. Algunos críticos dirán que estoy siendo ingenuo, que China simplemente está reemplazando un imperio con otro, que el neocolonialismo chino es tan malo o peor que el estadounidense. Y miren, es una crítica que vale la pena examinar. China no es una fuerza desinteresada en América Latina, está extrayendo recursos, está ganando influencia, está construyendo dependencias de su propia tecnología y sistemas. Pero hay diferencias importantes con el modelo estadounidense tradicional. Primero, China generalmente no impone condiciones políticas sobre sus inversiones. No le dice a los países que tienen que privatizar sus servicios públicos, que tienen que recortar el gasto social, que tienen que implementar políticas de libre mercado específicas. Segundo, China está dispuesta a invertir en infraestructura de largo plazo que Estados Unidos considera no rentable. Tercero, y esto es crucial, China no tiene bases militares en toda América Latina, no está organizando golpes de Estado, no está entrenando escuadrones de la muerte. El modelo chino tiene sus propios problemas, pero es fundamentalmente diferente del modelo de dominación estadounidense del siglo XX. Y lo más importante para los países de América Latina es que ahora tienen opciones. Pueden jugar a un poder contra el otro, pueden negociar mejores términos, pueden mantener más soberanía sobre sus propias decisiones. Esto es lo que significa un mundo multipolar y es fundamentalmente diferente del mundo unipolar que existió durante las décadas después del colapso de la Unión Soviética. Ahora hablemos específicamente de las declaraciones de Colombia, porque como mencioné antes, esto es particularmente significativo. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha sido explícito en su crítica del modelo económico que ha dominado América Latina durante décadas. Ha hablado de la necesidad de una transición energética que no esté controlada por corporaciones multinacionales. Ha hablado de reforma agraria, de justicia social, de reducción de la desigualdad. Y lo que es más importante en este contexto, ha hablado de la necesidad de que América Latina actúe unida, que no permita que potencias externas dividan y conquisten la región. Cuando Petro critica las amenazas estadounidenses contra México, lo está haciendo desde este marco más amplio. Está diciendo que América Latina necesita solidaridad regional, que los países de la región tienen más en común entre sí que con las potencias que históricamente los han explotado. Y esto es particularmente poderoso viniendo de Colombia, porque Colombia ha sido el ejemplo clásico de un país que siguió la línea de Washington y terminó con décadas de conflicto interno, desigualdad masiva y economía dependiente. La experiencia de Colombia es instructiva para otros países de la región. Durante décadas, Colombia hizo todo lo que Washington le pidió. Implementó políticas de libre mercado, dio acceso privilegiado a corporaciones estadounidenses, permitió bases militares estadounidenses, colaboró en la guerra contra las drogas que ha costado cientos de miles de vidas. ¿Y cuál fue el resultado? Colombia siguió siendo uno de los países más desiguales del mundo, con conflicto armado que duró más de 50 años, con violencia endémica, con millones de desplazados internos. El modelo no funcionó
para la gente común de Colombia, incluso si funcionó bien para las élites conectadas con Washington. Y ahora Colombia está tratando de cambiar de rumbo. No va a ser fácil. Hay enormes intereses establecidos que se oponen a este cambio. Hay sectores militares y empresariales que están profundamente vinculados con Estados Unidos, pero el hecho de que un gobierno colombiano esté siquiera intentando este giro es señal de cuánto ha cambiado el panorama regional. Volvamos ahora a Cuba, porque la posición de Cuba en todo esto es única. Cuba representa algo que ningún otro país en América Latina representa: la prueba viviente de que es posible resistir la presión estadounidense. No estoy idealizando a Cuba. El país tiene sus propios problemas significativos, su propia falta de libertades políticas que debemos reconocer. Pero en términos de resistencia a la dominación externa, Cuba es incomparable. Han sobrevivido un bloqueo que hubiera destruido a la mayoría de los países. Han desarrollado un sistema de salud que en muchos indicadores supera al de Estados Unidos. Han mantenido educación gratuita universal. Han enviado médicos a todo el mundo, incluso a países que técnicamente son aliados de Estados Unidos. Cuando Cuba habla en defensa de México, cuando Cuba critica las amenazas estadounidenses, tiene credibilidad moral que pocos países tienen. Puede decir desde la experiencia vivida que la resistencia es posible, que la soberanía puede mantenerse incluso frente a presión extrema, y esto resuena en toda América Latina, especialmente en un momento donde muchos países están cansados de la subordinación histórica a Washington. Hay que entender también que todo esto está ocurriendo en un contexto de crisis múltiples en el sistema global. La pandemia del COVID-19 reveló las fragilidades de las cadenas de suministro globalizadas. La guerra en Ucrania ha reconfigurado el mercado energético mundial. La crisis climática está generando presiones migratorias masivas. La desigualdad dentro de los países ricos ha alcanzado niveles que no se veían desde antes de la Segunda Guerra Mundial. El sistema financiero global está sobrecargado de deuda. Todas estas crisis están interconectadas y todas están debilitando la capacidad de Estados Unidos de mantener el orden global que estableció después de 1945. Y en medio de todas estas crisis, países de América Latina están diciendo: ¿por qué deberíamos seguir atados a un sistema que no está funcionando? ¿Por qué deberíamos seguir exportando nuestros recursos a precios baratos mientras importamos productos manufacturados a precios caros? ¿Por qué deberíamos seguir permitiendo que corporaciones extranjeras extraigan nuestros minerales, nuestro petróleo, nuestra biodiversidad, mientras las ganancias se acumulan en otros lugares? ¿Por qué deberíamos seguir subordinando nuestras políticas monetarias al dólar cuando el dólar está siendo usado como arma política? Estas son preguntas legítimas y cada vez más países están decidiendo que las respuestas antiguas ya no son aceptables. México se halla en una encrucijada histórica: seguir la subordinación a Estados Unidos o aprovechar el cambio global para renegociar desde mayor fortaleza. Las amenazas de Trump, irónicamente, empujan hacia la segunda opción. Nada aclara la mente como una amenaza. Nada expone una relación como el poder crudo. Cuando Trump amenaza con aranceles, cerrar la frontera o intervenciones contra los cárteles, muestra por qué México debe diversificar sus relaciones. Depender solo de Estados Unidos es peligroso. México necesita opciones, alternativas, alianzas múltiples. La respuesta coordinada de Cuba, China y Colombia lo vuelve claro. Esas alternativas existen. Hay otros dispuestos a relaciones en términos distintos, modelos diferentes de desarrollo y comercio. El neoliberalismo de Washington no es la única opción ni el fin de la historia.
La historia sigue, el poder se redistribuye, las reglas se reescriben, las certezas se desafían. No será un proceso suave, habrá resistencia feroz de quienes se benefician, pero no puede detenerse con amenazas y aranceles. Pensemos en la gente común. El sistema internacional determina trabajo, renta, acceso a educación y salud, alimento. Cuando falla para miles de millones, genera desigualdad, destruye el ambiente y perpetúa la pobreza. La gente tiene derecho a exigir algo distinto. Las amenazas de Trump ocurren cuando millones en Estados Unidos también sufren. Salarios estancados, salud cara, deuda, vivienda inaccesible, inseguridad. En vez de enfrentar lo sistémico, se culpa a México, a China, a los inmigrantes, el viejo chivo expiatorio. Pero esa estrategia no funciona ya. No puedes culpar a México cuando corporaciones estadounidenses movieron producción, ni a China cuando consumidores compran por precio, ni a inmigrantes cuando el problema es automatización, destrucción sindical y políticas que favorecen al capital sobre el trabajo. Y cada vez más personas están viendo a través de esta retórica, no solo en Estados Unidos, sino globalmente, están viendo que los verdaderos problemas son sistémicos, que son causados por la forma en que organizamos nuestra economía, la forma en que distribuimos el poder, la forma en que priorizamos las ganancias sobre las personas, y están buscando alternativas. Esto hace que el momento sea peligroso y lleno de posibilidades. Es peligroso porque los poderes establecidos no cederán sin pelear. Hay intereses financieros y militares en mantener el sistema, pero hay posibilidades porque existe espacio para imaginar y construir algo diferente. Las declaraciones de Cuba, China y Colombia en defensa de México son parte de construir alternativas. Muestran que es posible resistir la presión imperial, mantener la soberanía, construir relaciones con otros principios. No son perfectas, ninguna nación lo es, pero muestran que el camino de Washington no es el único. El futuro no está escrito. No hay inevitabilidad histórica de la dominación de Estados Unidos en América Latina, ni ley natural que imponga al dólar como moneda de reserva, ni destino manifiesto que garantice hegemonía perpetua. Son arreglos creados por decisiones humanas y pueden cambiarse. Las amenazas de Trump a México y la respuesta internacional son parte de ese cambio. Viejas reglas desafiadas, nuevos arreglos negociados, el equilibrio global redefinido. El resultado determinará cómo vivirá la humanidad en las próximas décadas. ¿Seguiremos en un mundo de coerción de una superpotencia o avanzaremos a un mundo multipolar? ¿Seguiremos priorizando el lucro de unos pocos o pondremos las necesidades humanas y la sostenibilidad en el centro? Estas son las preguntas reales en juego. La respuesta depende de millones de decisiones diarias, gobiernos, trabajadores, consumidores, votantes, activistas. El sistema global es el producto de esas decisiones acumuladas y por eso puede cambiar. Cuando vean nuevas amenazas de Trump y respuestas de otros países, no las vean como hechos aislados. Son parte de una reconfiguración histórica del poder global. Un momento extraordinario donde lo que parecía permanente se vuelve temporal. Las certezas se cuestionan y lo imposible se vuelve posible. Las decisiones, solidaridades y alternativas que construyamos ahora definirán el mundo que heredarán las próximas generaciones.